cotizar directamente en el almacén cervecero y viene todo incluido. Todo lo que necesiten está. Y acá tenemos otra pregunta. ¿Funciona con el barril de plástico? Claro, los barriles de plástico que generalmente son los Unikeg, eso sí, funcionan. De hecho, están pensados para el uso de la cerveza carbonatada en esta modalidad. Así que no hay problema. Aquí tenemos otra preguntita de Sigfredo. Dice, ¿el curso es solo por hoy? Sí, el curso que estamos viendo ahora es hoy. Ya, esta está buena, pero la vamos contestando durante el curso. Mire, el hecho de carbonatar una cerveza alarga su vida útil. Buena pregunta, la vamos a tener ahí en tintero. Siempre de un depende, ¿ya? Siempre cuando me preguntan cuánto dura una cerveza, va a ser depende de los procesos con los que se haya elaborado, ¿ya? Todo va a depender de eso. Entonces, aquí avanzamos, ahora podemos avanzar. Recuerden que esta presentación la van a tener ustedes, así que no hay problema. Entonces, hoy día, bueno, vamos a hablar de lo que nos lleva, que es la carbonatación forzada. Ya se entiende como carbonatación forzada al, a la gasificación, en este caso de la cerveza, de forma manipulada o de forma, digamos, valga la redundancia, o sea, forzada, o sea, que yo soy el que interviene directamente y que no voy a esperar que un agente externo, como en este caso sería la refermentación de la levadura, haga la pega, ¿sí? Para eso vamos a necesitar distintos equipos, vamos a tener que hablar un poquito de seguridad, ¿ya? Porque al ocupar gas y vamos a ocupar algunos equipos o manejar ciertas presiones, que si bien en cerveza ocupamos presiones bajas, pero no deja de ser peligroso. A ver, dice aquí que se escucha cortado, ¿se sigue escuchando cortado? A ver si apago la cámara. Ahí se escucha cortado. Bueno, voy a estar atento. ¿Ya? Así que vamos. Ya, entonces, antes de seguir, uy, bueno, vamos a ir viendo, se va a ir contestando estas preguntas. ¿Qué es carbonatar? Vamos a hablar de lo que es el CO2, porque es el gas, ¿no es cierto?, que se ocupa para la cerveza principalmente. Los métodos, que hay distintas formas de llevar a cabo esto, y las desventajas y ventajas que tiene el ocupar el método de carbonatación forzada. Bueno, ¿por qué carbonatar con CO2? Primero es el gas que libera la misma levadura durante el proceso de fermentación, ¿ya? Y es el gas con el que digamos, se mezcla la cerveza. O sea, el gas es gas carbónico, así que es parte de que al hacerlo forzado, lo que voy a hacer es tener una cerveza más limpia desde el punto de vista que nos olvidamos de la borra, ¿no es cierto? La famosa borra por refermentación en botella no existe. Ya, la carbonatación uniforme, lo que les comentaba, que me da mejor trazabilidad y también uniformidad, porque todo me queda igual. Si ocupo el mismo método, van a quedar todas iguales. No está ese riesgo de que una me quedo con mucho gas, poco gas. Aquí o todas te quedan con mucho gas, o todas te quedan con poco gas, o todas te quedan con clasificación correcta. ¿Disminuye la cantidad de merma? Claro que sí, al no tener borra, al no tener exceso de turbiedad, puedo ocupar prácticamente todo el contenido, ¿ya? Al tener una cerveza más limpia, por ahí esta queda con mejor perfil aromático, de sabor también, ya que pasa directamente de la etapa de maduración, ¿no es cierto?, la fermentación secundaria,
Y así es como te queda la cerveza. Entonces ya no se vuelve a metabolizar, no vuelve a pasar por los procesos, porque piensen, no sé si lo sabían, pero durante la refermentación, que eso realmente es una nueva fermentación, ocurre todo de nuevo, en menor escala, pero ocurren todo de nuevo los trabajos metabólicos y de maduración y de reabsorción aromática y todo lo que conlleva, ¿ya? El proceso de la levadura. Por eso se sugiere 2 semanas de gasificación para que las cervezas queden buenas. No sé si le ha pasado a alguien que hacen cervezas con dry hop, sobre todo la IPA, con resfermentación, que a las 2 semanas destapan su cerveza y tiene olor a mantequilla. Eso también es un proceso metabólico producto de la refermentación y eso se soluciona dejando las botellitas descansar por al menos 2 semanas más. Entonces, al carbonatar con CO2, lo que hago es evitarme todo lo que le acabo de mencionar y tenemos una cerveza más uniforme y no tenemos que también esperar esas 2 semanas de gasificación, sino que ya puedo tenerla en poco tiempo, lista. Bueno, el gas que nosotros ocupamos es CO2, ¿no es cierto? Que tiene distintos nombres, bueno, el formal es el dióxido de carbono. También se le conoce como anhídrido carbónico, gas carbónico o CO2, ya todo es lo mismo. Es un gas que es inoloro e inodoro, o sea, no se siente, no se percibe per se como tal. ¿Ya? Hay distintos estados por los que nosotros ocupamos en la industria, es en estado líquido y en estado gaseoso. ¿Por qué estado líquido? Porque al igual que el gas licuado, en los contenedores, que los vamos a ver, que son los balones de CO2, esto permanece el gas en estado líquido, ya que tiene altas presiones. Y al momento de liberarlo, al momento de la utilización, hace el cambio de estado a gaseoso. Es lo mismo que un balón de gas de la casa. ¿Ya? Y el uso, claro, está en bebidas carbonatadas. Nosotros ocupamos un CO2 alimenticio, claramente está. Y también está como agente de extintores de CO2 y refrigerante, como el famoso el hielo seco. ¿Ya? Vamos a ver un poquito los equipos que se necesitan para carbonatar. Ahí estamos viendo el balón de CO2 o el estanque de CO2, como quieran llamarlo. Sí, tiene distintos elementos, el cuerpo completo. Esto viene con una rosca de conexión, ya que es donde en la rosca de conexión debemos colocar el regulador de CO2, eso vacío sí, ya. Tenemos la válvula de apertura que está arriba, ya que esa abre para poder utilizar el CO2, se abre completo y es para el almacenaje, se cierra completo, igual que una llave de agua. Y por otro lado tenemos una válvula de seguridad que esas vienen normadas, todos los balones de CO2 lo tienen y tiene una presión máxima. Eso es en caso de que el balón de CO2 presente alguna falla, ¿ya? O pase algo en el proceso, en alguna línea, y de alguna forma se eleva la presión abruptamente, esta válvula va a permitir liberar esa presión y que no ocurra una tragedia. ¿Ya? Para que entendamos un poquito, después igual vamos a hablar vamos a hablar de unidades de medida de presión, pero aproximadamente un CO2 lleno tiene una fuerza de 50 bares, que eso es muchísima, muchísima, muchísima fuerza. Y para lo que nosotros utilizamos en cervecería es entre 0,5 a máximo 3 bares, es poco. Entonces, para que se hagan un poquito la idea la cantidad de fuerza que puedo contener en estos cilindros de CO2, ¿ya? Pero tiene que estar todo al día. Cuando uno consigue un CO2, sobre todo nuevo, ya viene con todo al día, todas las válvulas de seguridad
y el CO2 nunca lo dejen al sol por un tema de, digamos, igual que los balones de gas, ¿no? Para que evitar que se sobreaumente la temperatura, aunque igual los cuerpos generalmente son de una aleación de aluminio y están hechos para que mantenga su temperatura interna y no sobre, digamos, se eleve. Está todo pensado. Ahí yo tengo los reguladores se apernan, se enroscan en el cilindro de CO2 y es ahí donde yo seteo, ¿sí? Las presiones de trabajo. A ver, aquí se ve un regulador de CO2, y tenemos dos conexiones, ya por así decirlo, dos relojes que le llaman, que en realidad esos son los manómetros, que son instrumentos que miden presión. Tenemos primero la rosca, ya que la rosca va conectado directamente al cilindro de CO2 y el manómetro que está al frente de él va midiendo la presión directamente del cilindro de CO2, porque de esa forma vamos viendo cuánto gas le queda en base a la presión. Entonces, cuando está nuevo va a marcar 50 bares y a medida que se va vaciando va a ir bajando de a poquitito la presión, ¿ya? Por otro lado, tengo el otro manómetro que se llama de presión baja o de utilización, que es la presión con la cual el gas va a salir hacia el exterior, ¿ya? Y en el exterior aquí yo tengo una espiga, pero ahí se pueden colocar distintos elementos. De hecho, si me dan un momentito, me acordé que acá tengo, al lado tengo. Ya, a ver si funciona la camarita. Y aquí yo tengo un regulador, este otro modelo, ¿ya? Este de 3 vías, de hecho. Por acá yo tengo los dos manómetros, ¿ya? Y acá yo tengo mi rosca de conexión. Entonces, a ver, aquí está. Esta rosca va hacia el CO2 y el manómetro que está aquí al frente, este es de presión alta, ¿ya? Ese me va a medir cuánto CO2 le queda al balón. El de acá se conecta directamente con las vías, que en este caso son 3. Hay unos que son de una, otros que son de 2, este es de 3, que me permite conectar 3 barriles al mismo tiempo. Y esta perillita de acá, yo la puedo ir moviendo y voy a ir seteando la presión de acá. Le voy dando más o menos. Y esto tiene una válvula de alivio. Y si yo la levanto, saca la presión del sistema y me permite regular. Ya esto se trabaja. Es importante tener claro algo. Los cilindros de CO2, la rosca de conexión, tiene una norma que están grabadas en las mismas manillitas. Y aquí la rosca también, de hecho la más usada, no lo pueden ver por ahí, es la GCA320. De hecho esta es GCA320, es la que más van a encontrar acá en Chile. Y la idea es que si ustedes tienen un GCA320, el CO2, el cilindro CO2 también sea con rosca GCA320, porque calza perfecto. Si ustedes tienen un manómetro que tiene la otra norma, que creo que es la WB12, si no me equivoco, esa no va a calzar, ¿ya? Y para ello hay unos adaptadores. De hecho, últimamente igual se están comercializando los reguladores con el adaptador. O ya venden el adaptador. De hecho, creo que en el almacén cervecero lo tienen, que es una tuerquita, es un bushing que va conectado acá y que cambia el hilo. Entonces, si ustedes tienen un CO2 de la otra norma, le colocan ese adaptador y no va a tener problemas, pero tengan eso presente, ya que la rosca debe tener la misma norma, o sea, la tuerca y la rosca tienen que ser de la misma norma, ¿ya? Si no, no van a poder ocuparlo. Sí, eso es con el regulador.
Conectores, mangueras, hay hartas cositas. De hecho, este mismo regulador tiene conectado tiene adosado unos conectores de manguera que son los conectores rápidos, los famosos John Guest. Estos son que me permite colocar las mangueritas de forma más cómoda. Ya hay de todo lo que ustedes piensen. Ya estamos bien avanzados con este tema, entonces hay todas las herramientas. No es necesario ponerse a improvisar y inventar mangueras. De repente he visto algunas conexiones con mangueras de jardín, de hecho, y no es para nada recomendable, ya que aquí igual manejamos presiones, necesitamos que los tubos, las mangueritas sean de grado alimenticio y ciertas cosas. Hay de todo, chicos, de todo, 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 todo. Así que pierdan cuidado de cómo voy a hacer esto, cómo. Consúltenlo y en las herramientas están. No es lo mismo que las llaves. Las llaves para abrir los barriles, escobillas para limpiarlo. Hay de todo. Para ir adentrándonos aquí, ¿por qué no hablan de limpieza? Porque tenemos que considerar que los barriles se tratan igual que un fermentador. ¿Ya? Igual que un fermentador. Eso yo creo que está claro a qué me refiero con ello, ¿no es cierto? Enjuague. Bueno, para poder limpiar los barriles, primero hay que despresurizarlos, ¿ya? Eso se realiza con el pinchador. Pero antes de, voy a adelantarme un poquito. Y vamos a ver, si no me equivoco, estoy adelantándome un poquito para ver, para acordarme. Ya, después tenemos que ver el diagrama de conexión, así que no hay problema, después me van a entender mejor. Ya, pero se enjuagan, los barriles se despresurizan, después se abren, se enjuagan bien enjuagados, se les deja detergente alcalino, ya, se enjuagan bien enjuagaditos y de ahí se desinfecta, ¿sí? Insisto, igual que un fermentador. Así que los químicos a utilizar principalmente es el detergente alcalino para poder sacar todas las suciedades, los restos orgánicos, ¿sí? Y de desinfectante estamos recomendando harto el FIL-SAN, que es un desinfectante ácido que es más suave que el peracético para el usuario y se ocupa 2 ml por litro. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de los sistemas de barriles, los tipos de barriles. ¿Ya? El barril salió después durante la revolución industrial, cuando de hecho se empezaron a inventar las cámaras de frío, ya que fue una revolución muy grande para la cervecería. Y los barriles vendrían siendo una emulación de las barricas, porque antes era todo en madera, todo el traslado era en madera. Entonces esto fue una homologación a la madera con un material mucho más duradero, mucho más higiénico, fácil de transportar, lavable, ¿no es cierto? Y aparte que se enfría rápido. Así que fue una revolución muy buena. Ahí tenemos uso principalmente para el dispensado de cerveza. ¿Ya? Debemos tener ojo con los sistemas de seguridad de los barriles, ya que ahí eh, guardamos presión, ¿ya? Entonces es ideal tener en consideración eso, sobre todo con los barriles vacíos, cuando uno termina de ocupar un barril, considerar de que ese barril no está vacío, no es que no haya nada en ese barril, sino que hay gas, está lleno de gas a alta presión, por lo tanto, antes de manipularlo, después volver a abrirlo, tengo que despresurizar siempre. Y hay distintos tipos de barriles. Están los barriles tipo Euro, por ejemplo, que deberíamos buscar acá. Sí, ahí está. Los barriles tipo Euro Slim, que son estos barriles más conocidos de cuerpo entero sólido. Y después ya tengo otros barriles que serían los tipo Cornelius, que esos son más pensados en
homebrew o para la casa, no son tan comerciales por su costo también y por su, eh, por así decirlo, homologación o estandarización, por lo menos en esta parte del mundo. Porque yo un barril industrial tipo Euro, tipo Slim, lo llevo a cualquier bar y listo, tienen los conectores, todo. En cambio, los tipo Cornelius no, en muy pocos lados van a encontrar alguien que tenga los conectores. Este es el sistema, bueno, barril industrial. Los tipos Slim, que es lo que estamos viendo ahí en la foto, son de cuerpo alargado. Y los tipos Euro son de los que son más bajitos. En capacidad hay de 10 litros, pueden encontrar de 20 litros y lo más habitual 30, que son lo que más se ocupa. 30. Los de 50 están obsoletos por la ley. ¿Ya? Estos se componen de dos elementos. Uno es el cuerpo, que es lo que estamos viendo ahí, que es la estructura completa, 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 y lo otro es el espadín, que el espadín es esta vara que tiene con un hilo que se enrosca en el cuerpo. ¿Ya? El espadín va a ser el punto de contacto de la cerveza, es por donde va a salir la cerveza, ¿sí? Y va a entrar también el CO2 para poder dispensarla. El tema del espadín es que la parte superior tienen distintas normas. Eso es, si bien la función es la misma, pero tienen distintas normas, distintas tomas. Sí, ahí estamos viendo en la fotito las distintas tomas. Y las más usadas acá en Chile es la tipo G y la tipo A. ¿Ya? La tipo G es esta que tiene como unos sacados, como si fuera un triángulo, y la tipo A es lo mismo, pero es un círculo completo. Para ello se necesitan pinchadores. ¿Ya? Los pinchadores van a ser el elemento que va a permitir, se va a enganchar en este espadín, va a ser el enclave para poder manipularlo, para poder sacar la cerveza de ellos. Mejor explicado en la foto, así va por dentro. Entonces tenemos un tubo que por dentro del tubo va a ir saliendo la cerveza hacia el exterior, ¿ya? Y esos son todos los elementos. Cuidado con las gomitas cuando abran y cierran un barril, sobre todo el cierre del barril, no lo hagan tan fuerte, si no pueden ir dañando las gomitas. Sistema Cornelius son los otros tipos de barriles, que estos son cómodos, son fáciles de limpiar, no requieres mayores herramientas, pero estos son con conectores, o sea, funcionan de la misma forma. Por un lado va a entrar CO2, por otro lado va a salir la cerveza, pero estos son unos conectores y ocupan estos conectores, ¿no es cierto?, especiales para Cornelius. Estos son máquinas para limpiar barriles industriales, como para ver un poquito. Aquí está hablando de otra cosa, sí. El sistema de limpieza de un barril. Ideal si pueden contar con un sistema de lavado tipo SIP, porque es lo más eficiente para lavar un barril. Como son las bolas SIP, es lo que estamos viendo en las fotos, que es una bolita con la que se limpian los fermentadores también. ¿Ya? Hay equipos donde el barril puede quedar dado vuelta y uno llena una tineta o llena el recipiente con agua y el químico a utilizar, pues a veces detergente, uno deja dado vuelta los barriles, lo hace circular, la bolita zip es una bola que permite el chorro de agua a alta presión, lo dejamos unos 5 minutitos, que limpie, que limpie, que limpie, después eso se enjuaga y después el mismo sistema zip, en vez de ocupar detergente, lo llenas con agua y desinfectante y desinfectamos los barriles, ¿ya? Si no tengo estos sistemas, lo que tendría que hacer es abrir los barriles, botar todo su interior, enjuagarlos bien y quizás dejarle un poquito de detergente. Preparar un poquito de detergente, un par de litros, introducirlo en el barril, agitarlo a mano, esperar unos minutitos, después meter una escobilla y hacerlo a mano. Hacer la limpieza a mano, después enjuagar y desinfectar. ¿Ya? Hay distintos usos.
distintos conectores para poder, ¿no es cierto?, dispensar nuestra cerveza. No, distintas configuraciones. Bueno, la configuración de los barriles Cornelius también permiten cosas como esta. Hay adaptadores que se están viendo ahí en la fotito, que es para llevarlo portátil, porque están pensados como para un homebrew, para alguien que hace cerveza para uno, para compartir. Entonces hay distintos elementos que tú te puedes llevar el barril, le colocas el cartucho chiquitito de CO2, por otro lado la canilla y listo. Vamos. Ya, aquí tenemos por acá. Aquí ya estamos hablando de los distintos llenados de barriles. Ya, antes de pasar a eso, vamos a hablar cómo se debería llenar un barril. Ya, y para que se entienda bien, voy a buscar un pinchador para que lo podamos mostrar en cámara. Ya, por acá, vamos, ustedes se van a, si es que ya tienen los elementos, o si no, se van a topar con cosas como esta. Este es un pinchador típico de la marca Talos, ya, con sus respectivos conectores. Y este es un tipo A, círculo completito, ahí, es un tipo A. Por otra parte, se pueden tocar, hay distintas marcas de pinchadores. Este es otro pinchador, este es de otra marca, pero cumple las mismas funciones, pero este es un tipo G. Ahí se ve como, ahí, no sé si se alcanza a apreciar, de que tiene unos sacados, tiene como 3 sacaditos. Aquí, aquí y aquí. En cambio, este no, este es círculo completo, no, tiene como otra configuración. ¿Sí? Estos son para distintos espadines, ¿ya? Pero funcionan de la misma forma. ¿Cómo? El que está vertical es utilización. Por acá sale la cerveza hacia arriba. Y por acá es entrada. Por acá se conecta el CO2 para que empuje. Si yo veo, tengo una gomita que al momento de yo conectarlo en el barril, yo voy a meter esto hacia abajo. Voy a presionar y esto lo voy a hundir. Eso está en configuración en uso. Y esto empuja esta pieza y ya está hacia abajo. Y esta es la que comprime al espadín y permite la liberación de la cerveza. Alrededor ve una gomita. Y si, bueno, cuando ustedes los tengan en su poder, van a ver que alrededor de la gomita, creo que por acá se ve un hoyito. Por ahí se ve uno, por ahí hay otro. Y si lo giro, capaz que se vean otros más. Por ahí va a ir entrando el CO2 cuando yo le dé partida. Y el CO2 va a irse por ahí empujando la cerveza dentro del barril y por el tubito por dentro, ese está conectado a esto. Y por acá va a salir la cerveza y sale por acá. Ya, así más o menos funciona esto. Los sistemas de los pinchadores tienen elementos de seguridad, ¿ya? Tienen elementos de seguridad que permiten asegurar, no sé, si yo les digo que por acá arriba sale la cerveza, que me permita que salga la cerveza, pero que no se me devuelva, ¿sí? Y por otro lado, si yo digo que por acá entra el CO2, la idea es que entre CO2, pero que no se escape, ¿ya? Estos son elementos que se llaman antirretorno, y esos siempre tienen que estar puestos al momento de utilizar los pinchadores para dispensado cerveza. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo lleno un barril? Cuando yo lleno un barril, o cuando yo gasifico un barril, uno de esos elementos
es aconsejable retirarlo, ¿ya? Y por eso, de hecho, se pueden retirar de forma muy fácil. Eso lo vamos a explicar. Para llenar el barril hay dos formas sugeridas. Ya una podría ser, bueno, por gravedad, aprovechando. Ya, para llenar un barril puede ser de dos formas, como dice ahí, por gravedad, ya, por otros por presión. Obviamente va a depender de la infraestructura, de los equipamientos que tengan, ¿sí? Porque la idea es que tengamos la menor presencia de oxígeno posible. Eso es muy importante, muy importante. Hay distintas formas de hacerlo, adaptaciones que se pueden hacer a los fermentadores para poder realmente conectar una manguerita del CO2 al fermentador y con baja presión ir empujando. ¿Ya? De lo contrario, también se puede hacer por gravedad y viendo bien los protocolos de higiene, ¿no es cierto? Desinfección y hacerlo con calma. ¿Ya? Por ahí hay distintas formas. Cosas necesarias que vas a necesitar para llenar un barril. Bueno, todo lo que hemos visto, desde un balón de CO2, con su regulador, los pinchadores, que sea el apropiado, el barril, ¿no es cierto? Vamos a necesitar las mangueritas, todos los conectores. Y para llenar un barril, porque aquí estamos, permiso, voy a adelantarme un poquito, pero no se preocupen si me devuelvo entero. Quiero ver si está. Acá está. Me voy a adelantar un poquito más que nada para que nos vayamos entendiendo. ¿Sí? Porque antes de llenar un barril, la idea es entender cómo va conectado, porque hay algo que es muy importante que pocos lo hacen, que se sugiere mucho, que el barril sería bueno hacer una purga de aire. ¿Ya? Las purgas de aire lo que permite es sacar el oxígeno del mismo barril de CO2, perdón, del barril de cerveza vacío, llenarlo con CO2 y que después, al momento de utilizarlo, de llenarlo con cerveza, no haya contacto con aire, sino contacto con CO2. Así que, ¿cómo se hace eso? Bueno, lo estamos viendo ahí el diagrama. Vamos a ver si hay otro más. Sí, aquí están todos los diagramitas. Para ello, es recomendable, primero que nada, sacar los elementos de seguridad o los elementos en realidad antirretorno de un pinchador. Esto se saca fácil. Si yo le desconecto los conectores. Le voy a despejar, uno le despeja las vías a los pinchadores. De hecho, este es el antirretorno del gas. Es este de acá. Este de acá, que se llama la boca de pato, muchos le dicen. Me permite solamente entrar el CO2 por un lado, por el otro lado no. Por acá voy a ver que tengo como un canastillo. Entonces se puede retirar con un destornillador de paleta o algo chiquitito. No hay que hacerlo brusco ni nada, porque si no lo van a romper. Sale súper fácil. Sale el canastillo, ¿viste? Y adentro va a tener una pelotita y esa cuidarla. Entonces yo la agoto. La saco ahí y ahí está una pelotita. Y esa es el antirretorno de la cerveza. Si yo ahora lo veo, lo enfoco a ver si funciona, veo que está la vía completa. ¿Ya? Es una vía que ya no tiene antirretorno. Esta configuración del pinchador es de vía libre, quiere decir que ahora esto está conectado y esto está conectado, no tiene orientación. Entonces después yo le puedo volver a colocar los conectores. Ya, le vuelvo a colocar los conectores. Y al tenerlo de vía libre, soy yo el que va a ocupar, voy a destinarle el uso. ¿Sí? Entonces, generalmente para hacer el barrido de aire, yo conecto el CO2 acá arriba.
Y ahora como no está la pelotita, el CO2 va directamente al barril. Pero y para que no se me escape, acá se le coloca una llave, que es la que estamos viendo en la foto, una llavecita de corte. Entonces esto se pincha, se abre el CO2 y se setea a máximo un bar, 305 un bar. Y tú le das aire, le das partida al CO2, ¿no es cierto? Pinchamos el barril y van a escuchar que se va llenando. Cuentan unos 3 segunditos y le abren la llave y va a salir después de nuevo. Que lo hagan unas 3 veces, van a asegurarse de que ese barril, ¿no es cierto?, les va a quedar con CO2 y van a expulsar el oxígeno hacia afuera. Eso se llama barrido de aire y evita la oxigenación o la oxidación de sus cervezas. Eso es clave para hacerlo, para llenar un barril, ¿ya? Para darle mejor vida útil. ¿Cuánto dura una cerveza? Va a depender de todos los procesos de fabricación, higiene, contaminación y oxidación. Una cerveza oxidada dura poquito. Ya, eso es un poquitito para explicar eso. Ahora vamos a volver un poco. Voy a ver algunas preguntas antes de pasar a lo siguiente, porque voy a hablar de una teoría de gasificación, porque solamente estoy hablando de manejo de barriles a nivel general, pero voy a hablar de la carbonatación. A ver, vamos a proyectar. Dice Juan Francisco, ¿se almacena el barril carbonatado o se puede hacer previo a su uso 1 o 2 días antes de distribuirla? Ah, ya entendí. Mira, la cerveza carbonatada dura harto. Hay que mantenerla en frío, sí. Idealmente, si tienes cámara de frío, ideal. Ahí la mantienes harto rato. No se va a ir el gas porque los barriles son todos herméticos. Y para gasificar, bueno, ahí vamos a ver el tema, las consideraciones. Pero se debe hacer por lo menos un día antes de la utilización del barril. Dice Gui Rodrigo, dice, entonces el CO2 es distinto al del extintor, totalmente. El del extintor tiene elementos adicionales. Y es alimentario, cómo podemos identificarlo? Bueno, los cilindros de CO2, pues. Dice ahí, están todos rotulados, el cilindro de CO2. Y también eso lo consiguen aquí mismo en el almacén cervecero, lo pueden encontrar sin problema. Y los pueden ver también. Pero son bien identificables los cilindros de CO2 alimenticios. Aquí me dice Juan Francisco, ¿se puede hacer la sanitización del barril con alcohol y agua hirviendo? Ese método es viejo. No es eficiente en el sentido microbiológicamente hablando, sí. No, es mejor usar químicos. ¿Ya? Es mejor usar los químicos que son de alta eficiencia. El alcohol, por mucho que se diga que es desinfectante a medias nomás. Primero tiene que ser al 70. Si es sobre el 70, desinfecta menos. Y no garantiza matar realmente todos los microorganismos, sobre todo en la industria de cerveza. ¿Ya? Y el agua hirviendo, yo he visto que algunos espadines lo desinfectan con agua hirviendo, lo tratan de limpiar. Puede funcionar, sí, sí, pero igual vas a tener que dejar sumergidos completos, igual vas a tener que llenar una olla grande con agua y el gasto energético. En cambio, el otro diluimos nomás, el químico en agua y ya está. Entonces, también ahí uno va evaluando. Dice acá, Sigfredo, dice, para despresurizar, ¿qué herramientas necesitamos para lavar los barriles a mano? Ah, para despresurizar el mismo pinchador, este mismo sirve. Hay un kit que se llama kit de medición, que de hecho aquí mismo está en el almacén cervecero y te sirve un montón.
Mira, a ver, voy a volver acá. Acá. ¿Ya? Aquí tienen, de hecho tiene un manómetro. El manómetro es genial porque se conecta acá arriba. ¿Ya? Se conecta acá arriba y ahí tú puedes medir la presión del barril. Y acá yo tengo la llavecita cerrada. Entonces tú colocas la llave acá cerrada, colocas el manómetro acá y lo pinchas el barril. Para poder despresurizar un barril se aconseja sacar los elementos de seguridad, los antirretorno. Hay que dejar el manómetro en función en vía libre. Y lo pinchas y el manómetro te va a decir la presión, te va a decir, oye, tengo presión, y tú la liberas por acá y va a empezar a sonar hasta que esta cuestión baje a cero. Y cuando baje, listo, tú abres y ya puedes manipular tu barril. Y hay que abrirlo con llaves. Ya hay llaves para apertura de barril y sugiero usar eso antes de inventar por ahí cosas que te puede estropear el barril como tal. Ya no sé si alguien tiene alguna otra pregunta antes de pasar a lo siguiente. Voy a dar unos minutitos para que se vayan formulando, porque ahora lo que voy a hablar es netamente teoría de gasificación. Así que voy a dar unos minutitos por si alguien formula algo más. Por ahí van saliendo preguntas. Aprovechen nomás de colocar todas sus dudas para ir contestándolas y pasar ya después a la parte más técnica del curso. De todas formas, les recuerdo, los invito a revisar los cursitos presenciales que tenemos en Almacén Cervecero, ¿ya? Tenemos de todo, desde cursos de elaboración de cerveza, de elaboración de hidromiel y de carbonatación de barriles, que eso lo hacemos en vivo y en directo, ¿ya? Eso se puede coordinar visitan ahí la página o le escriben a Almacén Cerveceros para ver fechas disponibles. Ahí van saliendo preguntitas muy buenas, las vamos a ir proyectando. Y denle nomás, vamos a proyectar este artículo que salió. Vamos a ver con qué salimos. Dice Miguel, uno de los objetivos iniciales que quiero lograr con carbonatación es pasar del fermentador a barril y no a botella, ya que estoy en etapas de pruebas de 20 litros. ¿Se recomienda? Sí, o sea, ¿por qué no se va a recomendar? Es lo que uno busca. Entonces tú lo puedes pasar del fermentador al barril, claro, y después lo gasifica y vas probando. Si tienes 20 litros, me imagino que estás quedándote con unos 17, a lo más 18 litros efectivos. Entonces, eh, quizá ahí te conviene conseguir derechamente un barril de 20 litros, para no tener tanto espacio muerto en el barril, que vamos a ver que para carbonatar ese tipo de barriles, cuando quedan con espacios vacíos, es un poquito distinto y se puede complicar el asunto, pero ahí lo vamos a mencionar ahora.
Dice acá, Juan Francisco dice, ¿cuántos barriles o litros se pueden carbonatar con un cilindro de 9 kilos? Muy bueno. Te la voy a dejar como te lo voy a dejar como tarea a ti hacer el cálculo. No te lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar escrito en el chat. Aproximadamente, ya, un cilindro estándar de cerveza, los cilindros de CO2 son de 9 kilos, ¿ya? Eso es lo que se ocupa principalmente, o sea, 9 kilos de carga de CO2. Em, por barril, estoy hablando, me estás hablando solamente de carbonatar, entonces yo solamente voy a responder en ese sentido. Por barril vas a ocupar aproximadamente, para que lleguemos a un número, digamos, parejito, podríamos carbonatar entre 85 a 100 gramos por barril, ¿ya? Va a depender del estilo, pero entre 85 a 100 gramos por barril. De ahí más o menos tú puedes sacar el rendimiento. Lo escribo en el chat, eso se lo doy como tip. Más preguntas, a ver. Por ahí Rodrigo me dice, después del fermentador se debe eliminar lo máximo posible la levadura. ¿Qué pasa si algo entra al barril? Nada. ¿Qué va a pasar? Que te va a entrar un concho. Después lo más probable es que el primero o segundo chop te salgan con ese conchito. Eso va a pasar. ¿Ya? Pero eso es fácil, pues tú purgas la llavecita hasta que te salga limpia del fermentador y ahí empiezas a llenar. Pues si te pasa un poquitito, no va a perjudicar. Dice aquí, Juan Francisco, yo maduro en bidones de 20 litros. ¿Qué recomiendas para pasar la cerveza al barril con menor contacto con el aire? Estos son los bidones de agua. Eh, mm, 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 mm. No, puede ser a gravedad nomás. A gravedad y si te la ingenias, puedes adaptar una manguerita o la misma cánula de llenado. De ahí puedes conectar ahí la salida de la llave directamente a el pinchador. Ya, aquí con la manguerita. Eso podrías hacer, hay que ingeniársela de alguna forma se pueden hacer. Sí, pero eso sería porque hacerle una adaptación a esos bidones como para tirarle CO2 por arriba no tiene ningún sentido. Y aparte que no vas a poder. Así que sería por gravedad. Y como son 20 litros, que es poquitito, eso es rápido. Va a ser súper rápido. Entonces tampoco va a ser mucho contacto. No, no, para nada. Para nada. Muy bien. Recuerden que cualquier consulta pueden ir haciéndola sin ningún problema. Ahora que hablé un poquito de cómo más o menos llenar un barril, los cuidados que hay que tener, voy a hablar sobre la carbonatación de un barril. Y vamos a entender de que hay dos métodos, pero antes de, aquí me voy a salir un poquito del curso para hablar de un tema. Nosotros en realidad más que carbonatar una cerveza, vamos a carbonatar una bebida, un líquido, ¿ya? ¿Y qué significa carbonatar? Es mezclar, generar una mezcla, ¿no es cierto?, entre líquido y gas, ¿ya? Que el gas se disuelva en el líquido, ¿sí? Eso es una carbonatación. Puede ser agua, puede ser de todo. Todos, digamos, se rigen bajo el mismo principio, ¿sí? Ese principio corresponde a una ley química, es una ley, por lo tanto,
no me la puede refutar nadie, que es la ley de Henry del año 1803, si no me equivoco. La famosita ley de Henry, que por ahí también mezcla a la ley de los gases, ¿ya? Es muy interesante, no sé si hay por aquí hay alguien que sea químico, pero de ahí sale el tema. Se concluye algo bien interesante con esa ley, ¿ya? La vamos a hacer cortita con ese tema. Es una ley que lo que me concluye para mí, para el uso de este caso de la cerveza, es que un líquido, ¿ya? Mientras menor sea su temperatura, aumenta su capacidad para mezclarse o absorber gas. ¿Se entiende? Lo voy a volver a repetir. Un líquido a menor temperatura aumenta su capacidad para absorber gas. ¿Quedó claro a lo que voy? Espero que sí. Por lo tanto, nadie ha preguntado, pero me imagino que se preguntarán, ¿a qué temperatura debiese estar mi cerveza para poder carbonatarla? Ya está dicho, a menor temperatura. ¿Qué es eso? Ideal 5 grados Celsius. Entre 0 y 5 en realidad, pero 5 ya está muy bueno. ¿Sí? Siempre bajo los 10 grados. Sobre los 10 grados es difícil carbonatar, chiquillos, por si acaso. Para que vayan pensando el equipamiento que tengo que ir teniendo. Yo lo que puedo hacer, quizás tu fermentador, no sé, está a 15 grados, 10 grados cuando tú regularmente lo vacías. No hay problema, tú puedes llenar el barril, ningún problema a esa temperatura. Pero después el barril tienes que llevarlo a frío. Vas a tener que llevarlo a frío. ¿Ya? Entre 0 a 5 grados es los óptimos. Lo óptimo para poder carbonatar. De lo contrario, va a costar mucho de que el gas se mezcle con el líquido. Esto es una ley química, ¿ya? ¿Qué otra ley que nos dice la ley de Henry? Bajo esas condiciones que le acabo de mencionar. Dice que mientras mayor sea la presión del gas, mayor va a ser su capacidad para mezclarse con el líquido. Nuevamente, mientras mayor sea la presión del gas, mayor va a ser ¿no es cierto? Su capacidad para mezclarse con el líquido. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a mezclar dos cosas. Una, la baja temperatura del líquido y la alta presión del gas. Con ello yo voy a forzar la mezcla, o sea, una gasificación forzada. ¿Sí? Que se ocupa para todo lo que son las bebidas carbonatadas. Así que para que tengan eso presente a la hora de planear este método, ¿sí? Hay dos formas de carbonatar, una que es con presión controlada y la otra de saturación, las vamos a definir. Ahora, les decía, no sé, yo carbonataba con dextrosa y le echaba 6 gramos de dextrosa por litro de cerveza, la dejaba a temperatura ambiente y había gas. Listo. Pregunta, ¿alguien de ustedes alguna vez calculó el CO2 residual de sus cervezas, el CO2 que le van a meter con la dextrosa y el resultado final? Créanme que hay muy pocos que hacen eso. Ahí están, y las fórmulas están todas, ¿ya? Están todas las fórmulas. Y eso mira, aquí tenemos a alguien que sí, y no salía bien. Hay ciertas cosas que hay que considerar. Porque cuando después de Ya, listo. Hay aporte muy bueno. Porque te dice de que la cerveza después de la fermentación secundaria queda sin gas. Eso es un error grande. Ahora va a ser error grande porque nosotros estamos aprendiendo más. Porque la cerveza siempre tiene gas. Siempre tiene gas.
Durante la fermentación el airlock se mueve como loco. Sí, se mueve. ¿Está liberando gas? Sí, está liberando gas. ¿Por qué está liberando gas? ¿Por acción de la levadura o por diferencias de presión y temperatura? La respuesta correcta es lo segundo. El hecho que un airlock se mueva o no se mueva, no necesariamente, mira lo que les voy a decir, no necesariamente significa de que haya acción de levadura. ¿Ya? Ojo con eso. Por eso es un error decir la cerveza termina de fermentar cuando se deja de mover el airlock. No. Por eso hay que medir densidades finales. La liberación de gas al ambiente ocurre por diferencias de presión. Cada temperatura en el sistema, llámese el sistema el fermentador, dependiendo de la temperatura que ustedes está, es el punto máximo de saturación o el punto límite de gas que puede tener ahí. ¿Se entiende? Voy a tratar de que se entiende, ya, de que se entienda bien. Estoy tratando de no andar mucho, pero para que se entienda el concepto. ¿Sí? Generalmente uno fermenta a 20 grados Celsius, 18 grados Celsius, y eso te deja un residual de CO2. ¿Es bajo? Sí, es bajo, pero te lo deja. Por eso cuando uno saca las densidades finales y le colocamos el densímetro, a veces cuesta medirlo porque se genera pura espuma, ¿no es cierto? Ya, pues ahí tenéis gas. Eso es CO2. Listo. Eso se entiende. Ese valor, por ahí alguien me dijo que hizo los cálculos y le quedó con mucha espuma. Eso pasa porque había que restarle ese valor, ¿ya? Porque ese nivel de gasificación está incorporada ya en la cerveza, por lo tanto al resultado final hay que restárselo, ¿ya? Y ahí yo tengo la gasificación correcta y real. Entonces, para que se entienda eso, un poquito. La cerveza se mide en volúmenes de CO2. Te lo voy a decir rapidito. ¿Qué significa volúmenes de CO2? No lo confundan con los bares, no tiene nada que ver. Volúmenes es espacio, bares es fuerza. Un volumen de CO2 es igual a 1 litro de CO2 disuelto en 1 litro de cerveza. ¿Ya? Generalmente las cervezas están carbonatadas entre, podría decirse, entre 1,5 a 3 volúmenes de CO2 cuando son muy gasificadas. El estándar generalmente es 2,2 a 2,5 volúmenes de CO2. ¿Ya? Eso es como lo que uno busca. ¿Sí? Van a tener que experimentar harto, van a tener que buscar hartas cositas, pero como les digo, para cervezas con densidades finales sobre los 10-10, por ejemplo, los niveles de gasificación deberían ser menores. Y para cervezas con densidades finales bajo los 10-10, deberíamos tener una gasificación un poco más alta. ¿Ya? Eso es como un tip también para que no les quede con sobreespuma. ¿Sí? De todas formas, hay tablas de estilos. Entonces, seguimos. Voy a hablar un poquito de los métodos de carbonatación, ya que esto nos conlleva el curso. Siempre me suelo salir un poquito para otro lado. Pero seguimos. Tenemos entonces la presión controlada y la desaturación. ¿Qué significa uno y qué significa lo otro? La presión controlada es algo sencillo, pero no sencillo. Sencillo porque es fácil de usar. O fácil de implementar. ¿Ya? Un segundito. Entonces, lo que busco con la presión controlada es asegurarme de que mi barril no me quede sobrecarbonatado y me quede en el nivel que yo quiero. ¿Ya? Para ello, los elementos a utilizar se van seteando o se ajustan de acuerdo a lo que yo voy definiendo. Más adelante aquí voy a ir viendo tablas como esta, y lamentablemente se ve chiquitito, no sé si ustedes le pueden hacer zoom. Yo aquí no se puede hacer zoom.
¿ya? Pero, sí se puede hacer zoom. No veo ningún cambio. Sí, y para que se entienda un poquito, por ejemplo, en esa tabla me está diciendo el barril está a 4 grados Celsius y arriba tengo los volúmenes de CO2 deseados, que son 2,5. Yo les dije que la cerveza generalmente está entre 2,2 a 2,5 volúmenes de CO2. Y al medio me dice la presión, ¿ya? Y la presión está dada, encima está dada en PSI. Esto es un buen desafío, porque nosotros no trabajamos en PSI, trabajamos en bares, ¿ya? Pero eso se puede arreglar en Google, hay calculadoras. De hecho, ahí me dice que son 12,3 PSI. ¿Eso qué significa? Yo pongo aquí bares a PSI y voy a ver a cuánto equivale. 12,3 PSI equivale a 0,84 bares. Ah, es poquito. 0,8 bares, es muy poco. Quiere decir que para esas condiciones, o sea, si el barril está a 4 grados Celsius y yo tengo una presión de 0,8 bares, quiere decir que mi barril está a 2,5 volúmenes de CO2. Qué bonito, ¿no? Eso generalmente es lo que uno busca. Entonces, por ejemplo, la presión controlada, ¿cómo va a ser? Primero yo tengo que definir el volumen de CO2 deseado. Eso se define, el cervecero lo define. Y voy a volver a repetir, entre 2,2 a 2,5 es lo normal, es lo habitual. Obviamente hay estilos de cerveza que tienen más o menos, ¿sí? Eso a medida que ustedes avancen lo van a ir viendo. Entonces, por lo aquí se definió 2,5 bares. Perdón, 2,5 volúmenes de CO2. Ese es el nivel de gasificación, que es una gasificación media, ¿ya? Bien estándar en cerveza. Y dice, y mi barril, no sé, pues lo pistolearon, o lo tenía adentro de una cámara de frío, o adentro de un refri con un termómetro, y ustedes aseguran de que su barril está a 4 grados Celsius. Perfecto. Entonces, yo digo, voy a mantener esas condiciones. Yo aquí el barril lo voy a mantener a 4 grados Celsius, y yo como quiero 2,5 volúmenes de CO2, necesito que ese barril se le incorpore una presión de 0,8 bares o como dice ahí en la tabla, 12,3 PSI. Listo. ¿Cómo lo entiendo eso? La presión controlada es muy fácil. Es muy fácil. Yo voy a tomar mi cilindro de CO2, le voy a colocar mi regulador, ¿tan? Y aquí yo voy a ajustar a 0,8 bares, o mira, para mi sorpresa mía, este regulador tiene bares y tiene PSI, entonces si no quiero colocarle bares, le coloco un PSI, como sea, ¿sí? Y luego coloco. Una vez que está seteado, mi barril está frío, está en el refrigerador, la cámara de frío, qué sé yo, pesco mi pinchador, lo pinchamos, ¿no es cierto? Por aquí arribita, lo pinchamos, por ahí lo conectamos, perdón, el CO2, lo conectamos de acá para allá, lo pinchamos, abremos el CO2 y vamos a escuchar un leve movimiento. ¿Que eso qué quiere decir? Que el CO2 está empezando a entrar en el barril. ¿Cuánto ratito se va a demorar en entrar el CO2 a nuestro barril? Poco, va a ser rápido. ¿Por qué va a ser rápido? Porque para carbonatar existen movimientos de gas, ¿ya? Y el movimiento de gas se va a generar única y exclusivamente por diferencia de presión. ¿Cómo así? Tengo el estanque A, voy a usarlo ahí con la mano, el estanque A, y este es el estanque B, ¿sí? A, B, A, B. El estanque A va a representar mi CO2 y el estanque B va a representar mi barril, va a ser así, el barril. CO2, barril. La idea es que del estanque de acá me tire gas hacia acá, ¿sí? Este se tiene que llenar con gas. Si este yo le doy un valor de 1 y este tiene un valor de 1, no va a haber movimiento de gas porque ambos tienen la misma fuerza. Pero si este yo le doy 2 y este está en 1, va a haber movimiento de gas. ¿Hasta cuándo? Hasta que este de acá quede en 2. ¿Se entiende?
Eso es lo que ocurre con la carbonatación de barriles. El movimiento de gas va a ocurrir siempre y cuando hayan diferencias de presión. Una vez que ambos sistemas igualen su presión, no hay más movimiento de gas. ¿Ya? La presión controlada, ¿qué es lo que me dice? Setea a la presión que tú quieras, que en este caso ya la calculé, que es 0,8 bares. Yo voy a pinchar el barril con la configuración esta de acá, así tal cual como lo estamos viendo. Así va a ser. Hay que los sistemas fuera, los sistemas de retención fuera, ¿ya? Y le colocan la llavecita al final cerrada, ¿sí? Y la gasificación siempre por arriba. El error es gasificar por acá. Por acá es para empujar, para servir. Para gasificar es por acá. Porque acá voy conectado al tubo y llego al fondo del barril. ¿Ya? Eso también es un gran error que se comete. ¿Qué es lo que pasa acá? Que yo voy a dejar el barril en frío, pinchado, conectado a 0,8 bares. Al principio va a entrar gas, fantástico. Pero si después yo al rato despincho y quiero servir cerveza, no les va a salir nada de espuma. ¿Por qué? Porque una cosa es la presión y otra cosa es la cantidad que alcanzó a ingresar. Y la cantidad que ingresa es muy poquita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden la ley de Henry, que un líquido a menor temperatura absorbe gas. Entonces, al mantener al mantener el barril en frío, lo que va a hacer es que lentamente va a empezar a absorber ese gas que acaba de entrar y se va a mezclar. Y cuando eso ocurra, va a bajar la presión del barril. Y cuando baje la presión del barril, como va a haber diferencias con el CO2, va a entrar otro poquito hasta que se vuelva a saturar. Y después se va a volver a absorber, se va a volver a llenar, absorber, llenar, absorber. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que la cerveza haya absorbido el gas y la presión haya bajado a punto que quedan igual. Ya no baja más la presión. Y de esa forma me aseguro de que la cerveza va a quedar a 0,8 bares, no se va a subir por ningún motivo y después ya va a estar listo para servir y va a ser fantástico. Suena bonito. Los pros, la cerveza no se te va a sobrecarbonatar porque es imposible que te puedas pasar, porque tú le das un seteo y no vas a echarle más gas, más de lo que tienes. Los contras, tienes que mantener el barril pinchado en frío, siempre. Y puedes demorarte fácilmente 5 días, inclusive una semana en que el barril esté listo. Por eso se hace a veces como una maduración, ¿ya? Y eso toma un poquito más de tiempo porque es un traslado de gas lentito, ¿ya? Eso es con la gasificación controlada, la presión controlada. Tengo otro método que también me sale por la ley de Henry y todo, porque a alguien se le ocurrió por ahí y dice, oye, no quiero esperar tanto. Encima que hay que dejar el barril pinchado, el CO2 tomado una semana, no quiero. Yo lo quiero hoy día. Dijeron, ok, se podrá hoy día. Y dijeron, aquí sí. Y empezaron a hacer esto, que también ocurre por un fenómeno. Resulta que si yo pesco el barril y lo muevo, genero diferencias de presiones dentro del barril. Y si el barril está frío, puedo aprovechar esas condiciones para que ingrese gas de forma más rápido. Ah, y lo otro de la ley de Henry que decía, si yo colocaba la presión del gas alta, se absorbía más rápido. Entonces, agitemos el barril, mantengamos temperaturas bajas y aumentemos la presión del CO2. Consecuencia, vamos con el método de saturación de gasificación de barriles, lo cual acorta los tiempos ya de forma drástica y en vez de demorarme 5 días en gasificar un barril, me puedo demorar 5 minutos. Así de loco. Ventaja, rápido. Desventaja, alto riesgo de sobrecarbonatación. Y es aquí donde tenemos que ver eso. Mismo ejemplo, muy similar. Muy similar.
tengo que chequear a qué temperatura están mis barriles, o a qué temperatura más o menos yo los puedo dejar, y el volumen de CO2 deseado. Vamos a volver casi al mismo ejercicio, ¿ya? 4 grados Celsius, y ahí dice entre 2,65, bueno, aquí no está el 2,5 pegado, pero dice 2,65. Vamos a ponerle aquí, mira, 5 grados Celsius, 2,65 volúmenes de CO2, ¿ya? Para que sea algo similar a la anterior. Esta tabla es de bar, esta tabla está buenísima. Y arriba me dice que ya, si tu barril está a 5 grados Celsius y tú quieres 2,65 bares, tu barril debería estar a un bar. Ok, un bar. ¿Qué es lo que va a pasar si yo le coloco a mi manómetro un bar y pincho mi barril? Va a entrar al tiro CO2, pero va a entrar poquito. ¿Por qué? Porque el barril va a quedar en un bar y ya hay equiparon presión. Pero si yo empiezo a agitar, voy a empezar a generar aperturas, diferencias de presión y va a entrar más gas. Va a entrar más gas, más gas, más gas. Pero se va a volver a saturar súper rápido, porque un bar es poquito. Y es el punto que yo quiero. Para que la saturación funcione, yo necesito colocar la presión bastante más alta. De hecho, más del doble de lo que yo quiero. Generalmente, uno para usar este método va a gasificar entre 2,5 inclusive 3 bares. Pero viendo esta tabla, si mi barril queda en 2 bares, me va a quedar, mira, entre 95 volúmenes. Eso es pura espuma. No puede quedar tan alto. ¿Ya? Entonces, para ello, aquí se ocupa, el de saturación va a ser por tiempo. ¿Por qué? Porque si yo controlo por tiempo, no alcanzo a saturar el barril como tal. Pues la idea es que no alcanza a quedarte 2 bares como tal, sino que un poco. Entonces eso se hace por minutos. Y esto va a ser tedioso al principio porque tienen que conocer sus equipos, tienen que conocer sus metodologías, tienen que conocer sus instrumentos, todo. Después van a tener todo esto ya normalizado. Entonces, generalmente se satura con la presión alta. Entonces tú puedes, no sé, yo creé el objetivo un bar, quiero que mi barril quede en un bar. Ok, voy a pinchar, pero yo no le voy a colocar un bar, le voy a colocar 2,5 o 3 bares. ¿Ya? Los barriles no se pueden ocupar a más de 3 bares. A menos que sean Cornelius. Los Cornelius sí te toleran más, pero todos los demás, máximo 3 bares, no ocupen más. Entonces tú partes con 3 bares, ¿ya? Un poquito menos, como quieras. Pinchas y puedes dejarlo de forma así acostadito y vas agitando. Ojalá 2 agitaciones por segundo. Y le das, no sé, un minuto con cronómetro, un minuto. Dale así nomás, calmado, vamos. Y vas a escucharte. Sistemas de seguridad fuera. Por acá el CO2 y por aquí la llave cerrada, porque si dejamos la llave abierta va a salir por allá y vaya a manchar todo. Y le dais. Y le dais, y le dais. Un minuto, descanso. Cierras el CO2, cierra el CO2. Le pueden colocar una llavecita entre medio, cierra. Y de ahí, la primera vez puedes probarlo de esa forma. Y la idea de eso es llevarlo a frío. ¿Para qué? Para que se reabsorba, reabsorba el gas. ¿Ya? Tú puedes ocupar el kit de medición, que es este de acá, para medir, la presión del barril, a cuánto quedó. Capaz que haya quedado en 2 bares. Y tú decís, no, quedó en 2 bares, estoy pasado. No te preocupes, el barril está saturado. Tienes que llevarlo a frío. Y recuerden que el frío absorbe el gas. Tienes que dejarlo en frío mínimo 6 horas o más, ojalá, o de un día para otro en realidad. Lo más probable es que con un minuto de agitación, si el otro día yo quiero servir cerveza, no me salga con gas, va a ser muy poco gas. ¿Por qué? Porque si después yo mido con el manómetro, recuerden que yo quería un bar, voy a tener quizás 0,3 bares. Es decir, oye, pero ¿cómo bajó tanto? Bueno, es que eso es lo que pasó. Al empezar a absorber, empieza a mezclarse con el gas y baja la presión. Entonces, va a ser un ejercicio tedioso al principio, ¿ya? Que puede durar un par de días, pero para entenderlo. Porque si dijiste, a ver, ayer le puse un minuto a 3 bares. Hoy día voy a colocarle otro minuto, pero quizás a 2,5 bares. Y le coloco de nuevo otro minuto. Y de nuevo a frío. ¿Me entiendes? Y haces el mismo ejercicio.
va a llegar un momento en que te va a quedar perfecto, que te va a quedar, vas a tener el bar que quieres y la cerveza va a estar dispensada, va a estar el gas. Y después tú tienes que ver todo lo que anotaste. Oye, ¿sabéis que en total agité 3 minutos a 2,5 bares, por ejemplo? O 3 minutos a 3 bares. O primero agité a 3 bares, después le fui bajando un poquito la presión. Tienen que ir jugando. ¿Ya? Sugiero anotar, porque después, si ya tienen la fórmula, después vas a tomar el siguiente barril y vas a decir, ya, a ver cuál es la fórmula. Ya son 3 minutos, 3,5 minutos, 3 minutos y medio a 2 bares, listo. Y vaya a girar, listo, se acabó a frío. Y vas a ir con el siguiente y vas a ir con el siguiente. Ya eso lo hace cada planta distinta. Lo que sí, cuando tú agitas, sí o sí vas a generar una microsaturación en la parte superior del barril, que esa va a estar sí o sí, y te va a dar un error de lectura que hay que tener atento. Y ahí dice ahí, el resultado deseado hay que sumarle un 40% aprox. Si mi objetivo final era un bar, el barril al final, cuando ya esté listo para servir, debería marcarte 1,5 bares, porque ese margen de error va a existir porque agitaste el barril y generaste una microsaturación. ¿Ya? Es importante eso. Ese error es como, entre comillas, falso. No es que esté en 1,5 bares, sino que la cerveza está en 40% menos, así que está bien. Está la presentación acá, está ahí escrito, de hecho. Y cualquier cosa pueden ir haciendo las preguntas en cualquier momento, se contactan con el almacén cervecero y todo, cuando les toque hacerlo, ¿ya? Pero eso es el método de saturación. De esa forma pueden evitar que se sobrecarbonaten o hacerlo de forma más pausada, ¿sí? Eso es. Una vez que después ya van a ocupar el barril, lo desarman, que perdón, sí, pues cuando ya están listos para servir, oye, voy a servir cerveza. Ahí le colocamos los elementos, la pelotita va adentro, el canastillo va acá adentro, despacito nomás se vuelven a enroscar. Hay que cuidar estas cosas, esto se aprieta con la mano, pero un apriete suave, firme pero suave. ¿Ya? Y después tú le colocas el antirretorno del gas. Todo esto viene con sus respectivas gomitas que van adentro. Hay que cuidar todos estos elementos, todos sirven. Y lo vuelve a colocar. Y este pinchador está en modo utilización de barril. Entonces por aquí ahora va a salir cerveza y por aquí yo le coloco el CO2 para servir. ¿Ya? Así que esos son los métodos de gasificación de barriles. Es un poquito la teoría. Espero que se haya podido entender. Es difícil. Bueno, errores como dice, carbonatar a temperatura alta. Siempre cuando ustedes van a dispersar la cerveza, tienen que empujarla a la misma presión del barril. Si ustedes gasificaron, generalmente gasificaron de forma agitada, se sugiere que cuando sirvan cerveza coloquen el manómetro entre 1,2, perdón, sí, entre 1,2 a 2 bares máximo, para evitar que cuando sirvan cerveza genere sobreespuma. ¿Sí? Y eso sería la presentación, chicos. Espero que haya estado buena la explicación. Ahora vamos a ver preguntas, preguntas. Y a ver con qué nos topamos. Aquí van saliendo. Dice aquí Juan Francisco, dice, al momento de pinchar un barril para servirlo, ¿cuántos días me puede durar la cerveza en el barril? Si hiciste todo lo que explicamos y la cerveza, yo asumo que es súper limpio para trabajar, fermentador impecable, purgas la purga de aire, ¿no es cierto?, previo a llenar el barril, como que te preocupaste de esos temas, acabas de aumentar la vida útil al barril. Y al estar pinchado, no, con el CO2 puede durarte varios días, una semana, de hecho, perfectamente, siempre y cuando el barril no esté a todo sol, porque si los barriles están a todo sol, también eso va perjudicando. O lo otro también, si te dura más, es pincharlo, ocuparlo, después de pincharlo, guardarlo en el frío del barril y ahí te puede durar meses. Los estilos tienen distintas presiones, sí,
distintos volúmenes de CO2. Recuerda, los volúmenes de CO2 que van desde los 2,2, de 2 a 2,5 generalmente, pero asumamos que 2 es poco gas, gasificación chiquitita, y 2,5 es bastante. Como para que te puedas ir orientando y a medida que te vas acostumbrando y experimentando, vas a ir entendiendo mejor. Igual que la dextrosa, cuando uno le echaba más o menos azúcar, y es lo mismo. Dice, si tiene como carbonatado el barril y quiero llenar a contrapresión las botellas, ¿a cuánto tengo que setear el CO2? A la misma presión que el barril. Eso es obligación. Por eso se llama contrapresión. Tú tienes que tomar el kit de medición, medir la presión del barril. No sé, si el barril tiene 1,5, ok. A esa presión se setea todo el sistema. Y ahí trabaja. Dice aquí, hay una tabla de saturación con los distintos estilos. Eh, no sé si está acá los materiales complementarios, pero por ahí hay, capaz que sí. Están algunos estilos sugeridos. De hecho, aquí mismo en la presentación mira, pero aquí, si no me equivoco, aquí. Entonces hay algunos que rango de volúmenes de CO2. Entonces ahí te puede servir un montón de esto. Mira, por rango, en dónde está tu cerveza y más o menos te puede ayudar. Viste que las Stout tienen poco gas, perdón, 2 volúmenes de CO2 hay que colocarle. Pero si tení, no sé, pues una Golden, puedes colocarle 2,5 todo el rato para que te quede bien. Y una Layer puedes colocarle 2,7, subirle un pelito. Insisto, vayan experimentando, prueben, equivóquense, porque no hay que tenerle miedo a equivocarse. Y ahí vamos a ir entendiendo. No sé si hay otra preguntita por ahí. No, dice acá, el movimiento del barril, este debe estar pinchado. ¿Cuánto tiempo? Eso es lo que explicamos, recuerda, tiene que estar pinchado, sí, tiene que ser un par de movimientos por segundo y por minuto. Recuerda que eso lo expliqué con detalle. Entonces le puedes sugerir un minuto, parar, descansarlo un día entero el barril y ver el funcionamiento y darle otro minuto, ¿ya? Pero después va a ser ensayo y error, claro. Después tengo que ver el resultado final, cuántos minutos agité el barril y después para poder replicarlo de forma más rápida. Una otra preguntita.
Ahí sería otra más. A ver, por acá una pregunta interesante. Dice, para la hidromiel, ¿cuánto sería un nivel de carbonatación adecuado? La hidromiel va a depender de lo que uno busca. Lo mismo que en la cerveza. Si es que son secas, si es que son más gruesas, en densidades finales y el valor buscado. Pero una hidromiel, si yo la quiero bien gasificada, puedo llegar casi a los 3 bares, perdón, 3 volúmenes de CO2 y si quiero poco gas, 2,5, 2. Son casi los mismos rangos que la cerveza. A ver aquí. Dice Cristian, ¿hay algún tiempo límite desde que se traspasa del fermentador al barril para poder carbonatar? No hay un tiempo límite, depende de la temperatura. Si es que está frío, se puede carbonatar. Si es que no está frío, hay que esperar a que agarre temperatura. A ver, me preguntan por alguna guía de conexiones para la máquina de chop. En realidad, yo no tengo una guía como tal, pero sí puede ahí consultar en almacén cervecero para que te echen una ayudita. Porque hay conectores y todo. No sé si tienen los conectores. Entonces ahí hay de todo. Juan Francisco dice, yo creo que con esta ya vamos terminando. Dice, ¿se puede pasar del fermentador al barril sin madurar? Sería un error, porque la maduración, ¿para qué es? Recuerden que yo no voy a hablar mucho de ese tema para atrás. Habíamos quedado eso al principio del curso. La maduración es clave. No se puede, es parte del proceso. Si ustedes no maduran su cerveza, problema van a tener. Dice, a ver, si carbonizo, ya, carbonatar un barril para... Ya, a ver, aquí creo haber entendido la pregunta. Para uno carboneta un barril, no para tener efervescencia ni más gas, es para darle la gasificación a la cerveza, para darle la correcta gasificación. Recuerden que la cerveza debe tener gas. Si la llevamos a botella o lata, lo mismo, depende del proceso. Si los procesos tienen buena purga de aire y se hacen con los protocolos de desinfección correctos, puede durar harto, harto, un año fácilmente. A ver, dice aquí, ya, formulé mal la pregunta, quizás me refiero a que si en barrilo es lo mismo que si fermento enseguida.
a que lo hagan una semana en cuanto a calidad de la cerveza, es que la fermentación no tiene nada que ver con el envasado, son procesos distintos, esto es envasado, por lo tanto, las semanas de fermentación esas van sí o sí, esas sí o sí, depende de los estilos de cerveza, si es que tiene lager inclusive, ¿ya? Y esto es envasado, lo que aquí hicimos acá es como que en vez de embotellar, vamos a embarrilar, ¿sí? Lo que sí no, nosotros nos estamos ahorrando son esas 2 semanas de refermentación, de gasificación natural, pero todo lo para atrás se mantiene. Eso pues chicos, espero que el curso haya estado bueno, salieron preguntas bien, bien interesantes. Ya con esta vamos cerrando, vamos a proyectarla. Y dice, lo ideal sería embarrilar saliendo de la producción por la temperatura baja. Claro, pero de todas formas, igual el barril yo lo puedo mantener en frío, lo puedo tener nuevamente en frío y gasificar al día siguiente, por ejemplo, o un tiempito, en un día más. No es como realmente necesario que sea el mismo día. ¿Ya? Así que eso pues chicos, a ver, aquí tengo esta pregunta, la voy a proyectar solamente porque, para que quede clarito. Mejora la gasificación si guardo el CO2 en la máquina de frío. Por ningún motivo el CO2 tiene que estar a temperatura ambiente. ¿Ya? Si tú lo dejas en frío, lo que vas a lograr es reducir la presión de trabajo del CO2. La presión tiene que mantenerse la de trabajo. Así que a temperatura ambiente siempre el CO2, nunca dentro de una cámara de frío. ¿Ya? Así que eso pues chicos, espero que el curso haya estado entrete, se hablaron hartas cositas, es todo un mundo en la gasificación, cuando uno la manipula. Y nada, pues buena suerte con su cerveza, con su cervecería, y a ver si por ahí en algún momento nos encontramos, o si van para allá al almacén cervecero, por ahí nos podemos topar. Así que eso pues, que tengan buena semana, esta semana es corta, así que tengan buena semana, buen fin de semana y que les vaya bien con sus experimentos. Pónganle nomás que este camino es así. Esto es parte de y este es el inicio de una nueva etapa. Así que yo me voy despidiendo y que estén súper.